Hoy voy a contarles algo que pasó en mi familia cuando recién llegamos a vivir a la que hoy es nuestra casa. Debo empezar diciendo que cuando llegamos a vivir a esta zona, llegamos con el afán de comprar una casa para vivir. Íbamos iniciando nuestra familia y queríamos formar nuestra propia vida. Así que como nos gustaba la zona, pues decidimos empezar a buscar. Llegamos a vivir a una casa que rentamos por un tiempo y justo al lado había una casa muy descuidada. Se veía que en mucho tiempo nadie había vivido ahí. Nuestros primeros días todo estuvo tranquilo, aunque desde que llegué tenía esa sensación rara. Al pasar los días comenzamos a experimentar cosas extrañas, como ruidos poco comunes y esa sensación de ser vigilada. Además de que comenzamos a tener pesadillas frecuentemente, a lo que yo deduje que seguro nos pasaban estas cosas por la casa abandonada que teníamos al lado. Ahora voy a mostrarles un video que grabé sin querer y que no me di cuenta hasta mucho tiempo después de lo que capturó la cámara de mi teléfono ese día. El video mostrado fue grabado en la casa que rentábamos. Cuando lo vi, me impacté muchísimo, ya que nunca había grabado nada igual o parecido. Transcurrieron los días y nunca pasó a mayores, aunque siempre tuve esa sensación de ser vigilada, e incluso se nos hizo costumbre tener pesadillas. Pero las cosas se pondrían peor. Un día por la tarde escuché que abrían el portón de la casa de al lado. Se me hizo muy extraño, ya que vecinos decían que el dueño jamás venía. La casa tenía más de 15 años sola y el dueño solo vivió unos meses cuando recién la compró. Así que salí a ver y justo saliendo encontré a mi esposo conversando con el señor que abría el portón. Acababa de llegar y también se le hizo extraño, así que decidió saludarlo. Me acerqué y efectivamente era el dueño. Nos comentó que vendería la casa y que por eso había venido. Nos invitó a pasar y al entrar nos llevamos una gran sorpresa. Aunque no era muy grande y tenía algunos detalles, además de estar súper polvosa, estaba muy detallada y completamente amueblada. Para el tiempo que llevaban ahí los muebles parecían estar intactos, literal, nuevos. Lo que más me sorprendió es que en la cocina la estufa era completamente nueva. Aún estaba en su caja como si nunca se hubiera usado. Claro, también había algunas cosas dañadas, pero aún así nos interesó bastante, así que lo hablamos y después de mucho platicar decidimos comprarla. Estábamos muy contentos porque era un paso muy importante en nuestra vida. Hicimos algunas reparaciones y nos mudamos a vivir casi de inmediato. Conforme fueron pasando los días, limpiando y organizando, comenzaron a pasar cosas que no eran normales. Empezó con ruidos extraños y las pesadillas que ya sufríamos se hicieron muchísimo más fuertes y muchísimo más frecuentes, al punto de que no había día que pudiéramos dormir tranquilos. Por las noches, la casa, los muebles crujían, tronaban, no sé cómo explicarlo. Después todo esto escaló de nivel, se movían objetos, se prendían y apagaban luces y las pesadillas eran cada vez peor. Además de que fuera de día o de noche, siempre sentía que alguien estaba al lado mío, incluso podía ver cómo los vellos de mis brazos se erizaban. Lo peor fue que esto empezó a afectar a nuestra bebé, que solo tenía 1 año y 8 meses. En sus pesadillas, Carlos, mi esposo, empezó a ver recurrentemente a un niño parado detrás de la cuna de nuestra hija, al cual nunca pudo verle la cara. Nos empezó a dar temor y fue más nuestro apuro cuando una noche, siendo las 3:15 de la madrugada, nos despertaron las risas y balbuceos de nuestra hija. Cuando fuimos a ver, estaba parada sobre el barandal de su cama y le hablaba y sonreía, incluso estiraba sus manitas hacia una esquina del cuarto. Nos dio mucho miedo, ya que aunque la cargamos insistentemente quería ir hacia esa esquina, así que cambiamos su camita a nuestro cuarto para que estuviera más segura. Pero al parecer lo que veía mi hija la siguió, y noche tras noche nos despertaban sus risas y balbuceos. Incluso una vez estuvo a punto de bajarse de su camita. Nuestro miedo llegó a su punto que empezamos a dormir los 3 en una sola cama, pero eso seguía pasando y no sabíamos qué hacer. Entre las pesadillas, lo que escuchábamos, veíamos y lo que estaba pasando con nuestra hija, empezamos a buscar soluciones. Recuerdo que hicimos de todo e incluso compré la Santa Biblia a pesar de que no era muy creyente, pero nada de todo lo que hice fue efectivo. Teníamos mucho miedo. Nos habían dicho infinidad de cosas que podrían pasarle a nuestra hija.
Así que tomamos un consejo que nos dieron y este fue bautizarla ante la iglesia. Organizamos todo para que se llevara a cabo lo antes posible y así fue. Cuando regresé a mi casa después de ese día, recuerdo perfectamente que mi hija volvió a despertar como antes, pero ahora en lugar de sonreír, lloraba y temblaba aterrada. Volteaba a ver hacia esa esquina, gritaba y me abrazaba con fuerza. Podía ver el miedo en sus ojitos. Ahí entendí que es verdad que el bautismo te consagra ante Dios, porque a partir de ese día mi hija se despertaba aterrada, y es que creo que ahora mi hija veía lo que habitaba ahí, tal y como era. Debía haber sido horrible. Estábamos desesperados por no poder protegerla. Incluso habíamos pensado en mudarnos, hasta que un día tocó a mi puerta un señor muy viejecito. Dijo que venía de la catedral del estado donde vivo, traía imágenes benditas prensadas en papel y me ofreció algunas. Desesperada le conté lo que sucedía y él me dio unas imágenes con oración, que la verdad pensé que no me servirían, pero que al mismo tiempo compré con toda la fe. Me dijo que la colocara en la puerta del cuarto y que ésta no dejaría pasar nada malo hacia adentro. Además me orientó en oraciones, me dijo qué hacer y cómo limpiar mi casa. También me dijo cómo acercarme a Dios a través de la Santa Biblia. Y claro, me tranquilizó escuchar que al bautizar a mi hija yo ya la había protegido. Y sin pensar, hice todo lo que me dijo. Y recuerdo perfectamente que esa noche, siendo las 4:16 de la madrugada, nos despertó el llanto de mi bebé muy asustada. Apenas intentaba calmarla cuando escuchamos que un cristal se rompió. Nos asustamos mucho ya que se escuchó muy fuerte, así que Carlos, mi esposo, fue a revisar. Cuando llegamos a la cocina, nuestra sorpresa fue que la tapadera de vidrio que cubría la estufa estaba hecha pedazos, regada por toda la cocina como si hubiera sido una explosión. No entendíamos cómo había pasado, estábamos muy asustados, la casa crujía muy fuerte y no teníamos explicación. Rezamos, oramos y no dormimos en lo que restó de la noche, pero recuerdo que esa fue la última vez que mi hija se despertó asustada. Las pesadillas se fueron y aunque aún pasan cosas raras, ya no son tan fuertes. Claro, seguimos trabajando en limpiar por completo, pero creo que ese día se fue molesto cualquier cosa que habitaba en nuestra casa.